cuando Pedro y Silas estaban presos en la cárcel. Solamente Dios tiene el poder para que esas cadenas sean rotas en el nombre de Jesús, ¿verdad? Solamente ese Dios poderoso es el que puede romper esas cadenas. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Alabamos su santo y bendito nombre. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El día de hoy voy a estar compartiendo el mensaje de Dios con la iglesia de Jesucristo. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Nos sentimos contentos, gozosos de verlos aquí. Sobre todo Sally, Angie, que están en medio de nosotros. Estamos contentos de verlos de nuevamente congregadas. Mi hermano Johnny, la familia Ruiz está aquí también. Le amamos en el amor de Cristo, mi amado hermano. Creo que la hija de nuestra hermana María Cruz ya es parte de nuestra familia porque ellos fielmente los miércoles están aquí. Pero denle un fuerte abrazo también, aplauso también, perdón. Alex, este joven también. Mire que en esta semana, para la gloria de Dios, Dios me permitió llenarme de su palabra. Tuve que compartir la clase del miércoles. Tuve que preparar para el servicio de oración. El miércoles los pastores Larry y Elizabeth estaban de vacaciones con toda su familia. Y el viernes nuestra hermana Reina salió a visitar a Erika porque Erika está enferma de su pie, que se lo lastimó. Y también tuve que preparar el servicio de oración y también preparar para el mensaje del día de hoy. Así que Dios me ha bendecido grandemente en esta semana. Y les comparto esto porque Alex estuvo aquí el miércoles, estuvo aquí el viernes y hoy está aquí también. Así que gloria a Dios por tu vida, Alex. También la familia Baena también aquí está de manteles largos. Tienen unos visita también. ¿Son sus familiares? Sí, son sus familiares. Sean bienvenidos a la casa de Dios y que hoy salgan bendecidos con lo que Dios tiene para cada uno de sus vidas. Creo que todos los demás somos de casa. Continuemos orando por nuestro hermano Alejandro, que el día viernes tuvo un accidente en su trabajo, ¿verdad? Hoy vamos a estar orando por él, por su pronta recuperación. Tuvo una cortada en su pierna, ¿verdad? Y vamos a estar orando por él el día de hoy. Asimismo voy a pedirle a los niños que pasen a su clase. Mientras nosotros nos vamos preparando para recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy. ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Usualmente los jóvenes, usualmente los más, los adultos y ancianos, creo que no estamos tan familiarizados con los emojis, porque pues ya nuestra generación pues es diferente a esta nueva generación. Y usualmente los jóvenes usan más este tipo de herramienta que les facilita la comunicación en el ámbito digital. Eso les expresa, les permite transmitir emociones y mejora la interacción entre la persona con la cual se está comunicando. A veces les permite enviar una carita de alegría y ya no ponen la palabra alegría, sino solamente ponen una carita feliz.
Les permite también transmitir tristeza. Ponen una carita de tristeza, les permite transmitir llanto y ponen su carita y dos lágrimas. Y cuando es mucha emoción, ¿verdad? Hay un emoji que hasta se voltea de la risa, ¿verdad? Y entonces esa es una forma fácil de que ellos lo usan para transmitir sus emociones a otras personas. Amén. ¿Lo usan? ¿Lo usamos? Amén. Algunas veces. Pero también la oración y la alabanza son herramientas que nos permiten comunicarnos y expresar a Dios nuestros sentimientos, nuestras alegrías, nuestra tristeza, muchas veces nuestro enojo y a veces nuestras sorpresas. Son formas en las que nosotros podemos expresar nuestro sentimiento a Dios. Y hoy voy a estar hablando, transmitiendo, enseñando la palabra de Dios a través del libro de los Hechos. En el principio de los misioneros, aquellas personas que compartían el evangelio, los primeros misioneros en la historia de la iglesia, ellos padecían sufrimientos. Algunos eran azotados. Usted puede imaginar cuál era la expresión, qué emoji usted le pondría a esos misioneros cuando eran azotados. A veces eran encarcelados. Ellos pasaban por peligrosas tormentas. Estoy hablando de los primeros misioneros. También ellos pasaron por dificultad de comida. Pasaron por climas de alta temperatura o de muy baja temperatura. Eso fue lo que experimentaron los primeros misioneros en la iglesia primitiva, porque en el libro de los Hechos nos relata cómo comenzó la primera iglesia. También nos relata por qué nosotros nos llamamos cristianos, porque ahí es donde se nos enseña. Voy a pedir que si podemos leer el libro de los Hechos, capítulo 16, verso del 16 hasta el 40. Y le voy a pedir, mi amado hermano, que si usted se puede poner en pie para que leamos esta santa y bendita palabra. Hechos 16, del 16 al 40. Y hoy vamos a estar viendo las reacciones ante la injusticia. Así se llama el tema de hoy, reaccionando ante la injusticia. Y vamos a estar hablando sobre Pedro y Silas cuando fueron encarcelados. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hechos 16. Comenzamos en el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncia el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora.
Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, o sea, los trajeron a la plaza principal ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, los presentaron ante los jueces. Estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, o sea, el guardia, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, que es la cárcel, y les aseguró los pies con el cepo. Se los aseguró con una tabla muy pesada, donde en ese tiempo, de esa forma, castigaban a los presos y ellos no podían moverse. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándole les pidieron que saliera de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, mi Dios, que en este día, Padre, a través de esta hermosa palabra, tú nos enseñes a reaccionar de la forma correcta ante la injusticia, Padre. Enséñanos, Señor, qué tú harías, Señor, en esta situación, Padre, para que nosotros, mi Dios, aprendamos de ti, Señor, y poder reaccionar de la manera correcta. Te ruego por la iglesia, Señor, prepara sus vidas, prepara sus corazones, sus mentes, Señor, para que podamos ser bendecidos en el día de hoy. Gracias te doy, Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos.
Dios obra en medio de la oposición. Dios obra en medio de la oposición. Miramos en este pasaje bíblico la injusticia. La injusticia, cómo ciertas personas se aprovechan de los demás. Aquí se estaban aprovechando de una pobre muchacha que estaba enferma. A través de esa muchacha, sus amos obtenían ganancia fraudulenta. La injusticia. A esta muchacha la estaban usando porque ellos se beneficiaban de ella. Ella, dice la palabra de Dios, que tenía el espíritu de adivinación. Y entonces las personas iban ante sus amos y le pagaban dinero para que esta joven les dijera el futuro. Que eso es algo engañoso, porque el futuro solamente Dios lo conoce. Amén. Solamente Dios conoce el futuro. Y entonces la injusticia que vemos aquí es que a esta joven la tenían como una esclava. Podemos decir como una trata de personas. Se estaban beneficiando de ella. La avaricia siempre lleva a obtener dinero de la forma equivocada para ganar el dinero fácil, ¿verdad? Y sin sacrificio. Ellos se estaban beneficiando de ella, pero Dios obra en ese momento y usa a Pablo y a Silas para que esa pobre joven fuera libre. Ella gritaba y gritaba y ella decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y Pablo y Silas estaban por la ciudad. Y al otro día volvían y esta joven volvía a gritar: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Esta joven estaba diciendo la verdad, pero lo estaba diciendo tantas veces que eso molestó a Pablo. Y entonces Pablo, conociendo la condición de ella y en la forma en que se estaban beneficiando de ella, Pablo dice estas palabras para que esta pobre joven fuera libre. Y le dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Pablo no fue la persona que obtuvo que este espíritu saliera de la muchacha. Fue la palabra, porque mencionó en el nombre de Jesucristo. ¿Ve? Cuando nosotros hacemos algo por la comunidad, cuando hacemos algo por nuestro prójimo, siempre tenemos que decir en el nombre de Jesucristo. Me gusta la hermana Reina cuando la acompaño a hacer visitas. Ella dice: no vengo yo, es Jesús el que vino a verla. Es Jesús el que vino a verla. Porque si le van a hacer un desplante, no se lo hacen a ella, se lo hacen a Jesús. Entonces, en ese pasaje estamos mirando que Dios obró a través, usó a Pablo y mencionó la palabra de Jesucristo, y esta muchacha salió ese espíritu. Y entonces, esa fue la razón que las personas se molestaron, porque ellos estaban obteniendo ganancias a través de esta joven. Y ahí comienza la historia de Pablo y Silas. El pueblo se estaba revuelto, el pueblo se molestó, y sobre todo el amo de esta muchacha. Imagínense, pues, ya no le iba a entrar, ¿verdad?, a la cartera el dinero que estaba recibiendo. Pero miremos ahora lo que causó que Pablo y Silas sufrieran en esta escena. Y el sufrimiento es parte del proceso. Usted diga: el sufrimiento es parte del proceso. El sufrimiento es parte del proceso. ¿Qué causó? Causó que los acusaran injustamente. Y hoy vamos a aprender cómo vamos a reaccionar
ante la injusticia. Esto causó que los acusaran injustamente. Los acusaban de que estaban alborotando a todo el pueblo. Esa fue la acusación que le hicieron a Pablo y Silas. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Los jueces ordenaron que los trajeran a ellos. ¿Y a dónde los llevaron? Dice que los llevaron ante el foro, ante una plaza pública, delante de toda la multitud y delante de todas las personas. Pablo y Silas también eran ciudadanos romanos. ¿Y qué pasó? Los trajeron ante esa plaza. ¿Y qué ordenó? Dice que les quitaran la ropa. Y dice que los azotaran con vara, sin ropa. Y no sobre todo, no, y también más abajo dice, y que los azotaran mucho. O sea, hasta cansarse, hasta desgarrarle su espalda. Esta escena nos recuerda lo que nuestro Señor Jesucristo pasó también, acusado injustamente por alborotar al pueblo. ¿Y qué sucedió? También sufrió los azotes. También su cuerpo fue abierto por tantos golpes y latigazos que Jesucristo recibió. En la historia de los Hechos nos deja saber que Pablo y Silas los azotaron, ¿pero con qué? Con vara. ¿Cuántos son de México aquí? ¿Cuántos conocen el árbol de tamarindo? Bueno, ¿cuántos conocen el árbol de tamarindo? ¿Cuántos recibieron alguna vez vara con esa rama? ¿No? No. Algo similar. Esta rama de tamarindo es difícil de que se rompa. Es delgadita, pero dicen que duele. Dicen que duele. Me imagino que algo así, ¿verdad? Como una vara de las que tiene el árbol de tamarindo. Los azotaron. Y hasta dice que lo azotaron mucho, hasta que desgarraron su espalda, hasta que se cansaron de azotarlo. Injustamente. Eso es lo más triste, que injustamente fue azotado. Y no solamente lo azotaron, sino que también lo expusieron a la burla, porque lo trajeron ante la plaza principal, delante de todas las personas. Imagínense en el centro de Elkin, donde hay actividades y ahí nos reunimos algunas veces. O imagínese usted en el parque aquí de Elkin, donde hacen diferentes actividades y muchas personas asisten. De esa forma se burlaron y avergonzaron a Pablo por hacer el bien a esta joven. Eso fue todo lo que causó toda esa injusticia. También fueron privados de su libertad. Dice que los metieron al calabozo, ¿sí? Los metieron hasta lo más profundo de la cárcel, como si ellos fueran unos peligrosos delincuentes. La injusticia para estos hermanos misioneros. Los enviaron, dice, a una cárcel oscura, una cárcel húmeda, una cárcel donde ellos, hasta su propio, me imagino que su propio excremento por ahí donde ellos estaban, porque fue hasta lo más profundo. Los consideraron unos delincuentes muy peligrosos, que no podían estar cerca de las demás personas. Ese fue el trato que Pablo y Silas recibieron.
como hoy en día, el Caimán de Alcatraz. Injustamente están poniendo personas dentro de estas cárceles. Injustamente. Mire, mi amado hermano, estamos en tiempos de que nosotros como iglesia tenemos que ir a la palabra de Dios y ver lo que Dios nos enseña para que nosotros lo podamos practicar en estos tiempos que estamos viviendo. En aquel tiempo, Pablo fue puesto, le pusieron, para que no se soltara, le pusieron un cepo. Un cepo es una tabla muy pesada, con 2 hoyos, donde ellos podían meterle sus 2 pies y asegurarlos para que ellos les fuera difícil soltarse. Hoy no les están poniendo esos cepos, esas tablas. Están poniendo lagartos. Están poniendo lagartos. Y están siendo injustos con muchas personas que no tienen que tratarlos de esa forma. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿O cómo reacciona cuando usted mira lo que está sucediendo? Porque ellos injustamente fueron a la cárcel, los metieron injustamente. Un ciudadano romano, como Pablo y Silas, lo primero que se tenía que hacer con ellos era ser juzgados, si ellos eran culpables o si ellos eran inocentes. Y Pablo y Silas no tuvieron esa oportunidad de que los juzgaran. ¿Qué ordenó el magistrado? ¿Qué ordenó el juez? Que le quitaran su ropa y que los golpearan. Y después de que pasaran por esa burla, que los metieran al calabozo, a lo más profundo. Aunque Pablo conocía sus derechos de ser un ciudadano romano, permitió, ¿verdad? Lo permitió. Pero más al final de la historia vamos a ver cómo Pablo se defiende. Cómo Pablo defiende su derecho por ser ciudadano romano. Y nosotros tenemos la ciudadanía de Cristo. Nosotros tenemos la ciudadanía de Cristo. Y por lo cual, como seres humanos, también nosotros tenemos derechos. El sufrimiento es parte del proceso. Ya no era el cepo, ahora eran lagartos. Para que les sea imposible poder salir. Hay personas injustamente metidos en esta cárcel. Los trataron como personas delincuentes súper peligrosas. Ya ni como los que roban, los que matan. Ellos solamente por ayudar a esta joven para que ese espíritu malo saliera de ella. Eso fue todo lo que causó el alboroto. ¿Había alguna necesidad de que los trataran de esa forma? No había ninguna necesidad. Pero eso fue lo que pasó, lo que sufrieron los primeros misioneros de la iglesia cristiana. ¿Y todo por qué? Por anunciar el evangelio de Jesucristo. Los metieron a un calabozo muy profundo, húmedo, oscuro. No había luz en ese lugar. Y no se podían mover por esa tabla que les ponían en sus pies. Una tabla muy, muy, muy pesada. Y también violaron los derechos de ellos. Violaron los derechos
por ser ciudadanos romanos. Pero veamos la reacción en medio de este sufrimiento. Miren lo que Pablo y Silas reaccionaron ante este sufrimiento que ellos estaban pasando. Si usted y yo estamos pasando por tiempos difíciles, si usted y yo estamos pasando por sufrimiento, aprendamos la reacción de Pablo y Silas. Pablo y Silas reaccionaron no desde la carne. Pablo y Silas reaccionaron desde el espíritu. Ellos reaccionaron de la forma en que nuestro Señor Jesucristo hubiese reaccionado. Aprenda hoy algo, mi hermano. Siempre que nosotros vayamos a contestar algo, digamos, ¿cómo contestaría Cristo en esta situación? ¿Cómo contestaría Cristo en esta situación? ¿Pondrías una cara de enojo, una cara de angustia, una cara de frustración o pondrías un emoji? ¿Cuál sería tu emoji para este pasaje bíblico? El emoji de Pablo y Silas es que reaccionaron orando y cantando alabanzas a Dios. Metidos en ese pozo profundo, en ese calabozo, en esa cárcel oscura, metidos en esa cárcel húmeda, en esa cárcel donde no tenían las condiciones para que un ser humano estuviera ahí. Ellos cantaron alabanzas a Dios y ellos oraron a su Dios. Reaccionaron de la forma en que nuestro Señor Jesucristo reaccionaría. Ellos no se quejaron, mis amados hermanos. Pablo y Silas no culparon a nadie de su situación. No se quejaron. No hay una cara de culpa y no hay una cara de enojo. Dice la palabra de Dios que ellos cantaron alabanza. Y hoy vamos a leer el Salmo de confianza en Dios. Y se encuentra en el Salmo 27, 1 al 14. No es que este fue el Salmo de alabanza que Pablo y Silas estaban cantando en la cárcel. Pero este es un salmo de confianza, que si estamos pasando por injusticia, nosotros lo debemos de recitar. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Diga, sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mire la oración. Mi corazón ha dicho, de ti busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tus siervos. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares.
Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, mi amado hermano, esperemos en Jehová. Me imagino que este salmo de confianza pudo haber sido cantados por ellos, tal vez en la cárcel, no sé. Pero cuando estemos pasando por una injusticia, reaccionemos de esta forma. La oración y la alabanza es lo que llega delante de Dios. No el resentimiento, no la culpa, no el odio, no la murmuración. Lo que llega delante de Dios. Aprendamos el día de hoy cómo reaccionó Pablo y Silas. Ellos reaccionaron orando y alabando a Dios dentro de esa cárcel oscura. Pero ahí entra Dios en esta historia, mi amado hermano. La alabanza y la oración son poderosas para romper cualquier cadena y para abrir cualquier puerta cerrada. Y Dios usa los medios que tenga que usar. Porque de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitamos. Todo esto es de Dios, no es de nadie más. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él estamos, mi amado hermano. Todo esto ha sido creado por Dios, por su palabra. Dios dijo, ¿verdad? Hágase la luz cuando todo estaba oscuro. La palabra de Dios solamente la pronunció y dijo, hágase la luz. Y la luz fue hecha. Separe las aguas y las aguas fueron separadas. Que se haga la vegetación y la vegetación salió. La lumbrera grande y la lumbrera menor. El sol, la luz, las estrellas. Todo esto que estamos pisando fue creado por Dios. Todo lo que usted está disfrutando es creación de Dios. Las flores, los árboles, las frutas. Dijo que los peces señorearan el mar. Ese pescado delicioso que nosotros saboreamos, porque a Dios le plació. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces la tierra comenzó a temblar. Dice que hubo un fuerte temblor, pero un temblor fuerte. Yo recuerdo, yo era pequeña, pero en 1985 en México hubo un temblor, pero un temblor muy fuerte. Mi hermano mayor me pregunta, ¿tú te acuerdas? Sí, yo me acuerdo. Donde muchas personas murieron. Fue un temblor como un poquito más de 8 puntos, donde sacudió todo México, ¿verdad? Y muchas cosas, hospitales, pero muchas personas perdieron la vida. Fue en 1985. Y en la historia de Pablo y Silas, Dios permitió que la tierra se moviera. Dios permitió ese temblor
Y dice que las puertas de la cárcel fueron abiertas y las cadenas fueron sueltas. De esta forma trabaja Dios. Yo no sé cómo Dios nos va a quitar este cepo de nuestros pies, pero Él lo va a hacer, porque Él lo prometió. Y si Dios lo dice, yo lo creo. En este día, mi amado hermano, así como Pablo y Silas salieron de esa cárcel oscura y después ellos defendieron sus derechos, porque los jueces, los magistrados mandaron a decir con los guardias, que salgan ya, que salgan. Y Silas y Pablo iban alegres ya hacia afuera. Pero Pablo dice, espérate, no. Después de que me golpearon en público, después de que pasé burlas en esa plaza, después de que me metieron a ese calabozo, ahora vienen ellos y dicen, te puedes ir. Dice Pablo, no. Que vengan ellos y que me pidan disculpa, porque yo soy un ciudadano romano. Y entonces me iré. Aquellos que cometen injusticia con los hijos de Dios, un día vendrán a pedir disculpas, porque nosotros somos ciudadanos de Cristo, ciudadanos del cielo, ciudadanos de Dios. Nosotros somos seres humanos. Nosotros somos creados por Dios. Nosotros somos su hermosura. Nosotros somos valiosos delante de Dios. Usted dígase, yo tengo valor. Dios nos ha dado valor a nosotros. Entonces, así como Dios permitió que esta joven fuera liberada de ese espíritu, hoy Dios quiere liberarnos a aquellos que no podemos ser libres, que tenemos ataduras en nuestras vidas. Pablo y Silas dijeron, en el nombre de Jesucristo, sal de ella. En el nombre de Jesucristo, todo problema, toda enfermedad sale el día de hoy. Solamente, mi amado hermano, no te quejes de lo que te está sucediendo. No nos quejemos. Pablo y Silas no se quejaron. ¿Qué enfermedad tú tienes el día de hoy? ¿Enfermedades respiratorias? ¿Culpas a Dios? ¿Enfermedades de diabetes? ¿Culpas a Dios por esa enfermedad? ¿Problemas de salud mental? Aquellos que se les olvidan las cosas, Alzheimer, ansiedad, depresión. ¿Cuál es tu enfermedad para que hoy Dios rompa esas cadenas? Cáncer, enfermedad de artritis, enfermedad del corazón, enfermedad de tiroides. Hoy es el día en que Dios quiere romper esas cadenas de tu vida, mi hermano. Solamente no te quejes de lo que te está aconteciendo. Tal vez no son azotes como fueron para Pablo y Silas. Tal vez no fueron llagas en sus espaldas de tanto golpe, pero sí es una enfermedad por la cual tú estás pasando. Tal vez, hermano, has sido calumniado, así como calumniaron a Pablo y Silas, que estaban causando alboroto. Hoy en día se nos acusan de que somos criminales, de que somos los que robamos injustamente.
No culpes a las personas por tu sufrimiento. No los culpes. Aprendamos que Pablo y Silas oraron y alabaron a Dios en su momento de injusticia. La injusticia es que no se está tratando como a un ser humano. Y nosotros los seres humanos somos valiosos en las manos de Dios. No te sumas en la desesperación, no te sumas en la angustia, no te asumas, no te metas, hermano, en la impotencia. Mejor reacciona a la forma de Dios ante la injusticia. Reacciona con una oración y reacciona alabando a Dios. Dios tiene una promesa para el que la quiera recibir el día de hoy. Dios dice que Él abrirá las puertas, así como abrió las puertas de esa cárcel en el libro de los Hechos. Y también dice que Él puede soltar toda cadena de la vida de las personas. Esta historia de Pablo y Silas nos ayuda a comprender que debemos seguir confiando en Dios. Debemos seguir confiando en Dios en tiempos de sufrimiento y reaccionemos de la forma correcta. Reacciona de la forma correcta, mi amado hermano. No culpes y no te quejes. Ora y alaba a Dios. Cuando termina el libro de los Hechos en el capítulo 16, verso del 16 al 40, Pablo menciona, en la palabra de Dios menciona, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ese era el propósito del sufrimiento de Pablo, de que el carcelero, aquel que los tenía vigilados dentro de la cárcel, conociera del evangelio. Porque estas alabanzas que Pablo y Silas alababan en ese calabozo, los demás presos lo escucharon. Y eso fue la reacción de que este guardia conociera del evangelio. El sufrimiento que usted y yo pasemos, muchas veces no lo comprendemos, pero Dios usa los medios que tenga que usar para que otras personas puedan conocer del evangelio. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos que no solamente el carcelero fue salvo, sino que fue salvo él y toda su casa. Una verdadera convicción, una verdadera conversión se puede mirar cuando la persona actúa. Una persona que en verdad creyó al evangelio, lo puedes observar. Este carcelero inmediatamente pidió ser bautizado. No dijo, no, es que no estoy preparado, no, es que todavía no es el tiempo, no, es que multitudes de pretextos hoy en día. La verdadera convicción, la verdadera conversión de la persona se mira en el momento en que tú decides agradarle a Dios. Este carcelero, ¿qué fue lo que hizo? Inmediatamente creyó en Jesucristo, creyó su familia y se bautizó. Y cuando termina esta historia, en el capítulo 40, cuando ellos salen de la cárcel y entra donde esta discípula que se llama Lidia, es porque en el versículo, en este mismo capítulo, Pablo también, esta discípula se había convertido por el mensaje que ellos llevaban.
Y entonces ahí termina la historia. Entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los demás hermanos, dice que los consolaron y se fueron. El mensaje de Pablo y Silas termina animando a los hermanos a seguir confiando en Jesús. Este mensaje que Dios me dio para la iglesia de Jesucristo es que nosotros sigamos confiando en Jesús. ¿Ve? Sigamos confiando en Jesús. Pablo y Silas fueron usados para que el carcelero fuera salvo con toda su familia. La verdadera convicción se mira cuando tú, ¿qué haces por tu prójimo? Dice que el carcelero sanó esas heridas que tenían ellos. Los llevó a su casa, a Pablo y Silas, les lavó esas heridas. Esa es una verdadera convicción de que tú eres un siervo de Jesucristo. Cuando tú haces algo por alguien que está en una necesidad. Esa es la verdadera conversión. No por lo que digamos, sino por lo que hagamos. Este carcelero actuó. Este carcelero hizo lo que el buen samaritano, en la historia del buen samaritano, hizo también. No digas, mi amado hermano, actúa. No digas, actuemos. Seguir confiando en Jesús. Voy a pedirle que se ponga de pie, mi amado hermano, y que este mensaje de reaccionar ante la injusticia sea de beneficio para nuestras vidas. Yo te animo a que el sufrimiento que estás pasando, ya sea por injusticias, ya sea por enfermedades, ya sea, mi amado hermano, por diferentes situaciones por las que tú y yo estemos pasando, reaccionemos de la forma en que Pablo y Silas nos enseñan. En este momento, mi amado hermano, yo quiero que tú levantes tu mano si tú estás pasando por una situación de injusticia o una situación de enfermedad o una situación en la que no se hizo lo correcto. Levanta tu mano y todos estamos aquí con los ojos cerrados. Te invito a cerrar tus ojos. Esto es una relación entre tú y Dios. Entre tú y Dios. Dile, levanta esa mano y dile, Señor, aquí estoy. Gracias por enseñarme a reaccionar de la forma correcta ante la injusticia. Ahora, Señor, cuando yo vaya a abrir mis labios, cuando yo vaya a abrir mi boca, solamente quiero orarte a ti, Señor, y alabarte de la forma en que Pablo y Silas lo hicieron dentro de esa cárcel. Si usted levantó su mano, mi amado hermano, déjeme decirle que Dios hará justicia. Dios va a reaccionar ante su diferente situación el día de hoy. Voy a invitarlo a que usted cierre sus ojos. Voy a terminar con una oración y después vamos a estar nosotros despedidos. Padre, te doy gracias, Señor, por este hermoso día, Señor. Este es el día que tú, Señor, preparaste para que nosotros nos congregáramos como iglesia, todos juntos, a alabar tu santo y bendito nombre, mi Dios. Porque tú, Señor, nos ordenas a no dejaos de congregarnos, Padre. A que nos congreguemos, Señor, porque es donde tú nos das, Señor, ese alimento espiritual para que cada día, Señor, nosotros podamos estar más cerca de ti, Padre. Señor, en este día yo te pido por la iglesia Cristo Vive, Padre. Aquellos, Señor, que están dolidos en sus corazones.
Aquellos, Señor, que guardan resentimiento, Padre. Aquellas personas que tienen odio, mi Dios. Aquellas personas que culpan a los demás, Señor, por sus problemas. Aquellas personas que culpan aún a Dios por sus enfermedades. Te pido, Padre, Señor, mi Dios, que en este día tú puedas romper, Señor, toda cadena de sus vidas que los tiene atados, Señor. Así como Pablo y Silas estaban atados en esa cárcel, Padre. Que este es el día, Padre, que toda cadena, Señor, se suelte en el nombre de Jesús, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre. Porque es en tu nombre, Señor, cuando tú obras, mi Dios. Que toda enfermedad, Señor, salga, Padre, del cuerpo, Señor, de mis hermanos el día de hoy, Señor. Síguenos bendiciendo, Padre. Síguenos guardándonos, Señor. Síguenos protegiéndonos, Padre. Síguenos defendiendo, Señor. Sigue, Señor, mi Dios, dando las bendiciones, Señor, tus promesas a los justos, Señor. Aquellos, Padre, que hacemos tu voluntad, Señor. Guárdanos y protégenos, Señor, de todo mal. Iglesia, Cristo vive. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La bendición de Dios para la iglesia Cristo vive. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Bendice a tu iglesia. Ahora, Señor, llévanos con bien, Padre, a nuestros hogares o al lugar, Señor, donde nosotros nos dirigimos. Señor, que esta palabra, mi Dios, vaya, Señor, haga rema en nuestros corazones y sea una realidad y reaccionemos de la forma correcta. Que te podamos representar, Señor, de una forma que no te avergoncemos a ti, mi Dios. Lleva con bien a la iglesia, Señor, y tráenos de regreso, mi Dios, el día, Señor, del próximo estudio bíblico, que es el miércoles. También te pedimos, Señor, por mi hermano Alejandro, por su pronta recuperación, Señor, del accidente que él tuvo, Señor, en su pierna. Sé tú, Señor, restaurando toda herida, Padre, y sé tú, Señor, protegiéndolo de cualquier infección, Señor, de su pierna. Ahora nos despedimos, Señor, los unos de los otros, mas no de tu presencia. Amén y amén, mis amados hermanos. Salúdense los unos a los otros y estamos